El PP de Jaén parece satisfecho de su presencia en el nuevo equipo de Juan Manuel Moreno en el Congreso Regional, tras el que da la impresión de que el partido se ha puesto las pilas tras un periodo indefinido desde las últimas elecciones autonómicas, donde tras la encantada de Arenas, que ganó las elecciones pero no tuvo opciones para gobernar, el mando quedó en precario en manos de Zoido, que se conformaba con ser el alcalde de Sevilla. Ahora el PP emerge con fuerza de la mano del malagueño Moreno, que por lo visto se ha visualizado en los últimos días, tiene dotes de liderazgo, lo cual es importante en un partido con vocación de gobierno, aunque en una comunidad tan grande como la nuestra, sea desde el poder o desde la oposición, se necesita y se debe exigir en este nuevo tiempo en el que tanto se habla de regeneración y de cambios, partidos solventes y con las ideas muy claras, y en sus filas personas con perfiles incompatibles con todo lo que tanto daño ha hecho a la política durante tanto tiempo. El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha entrado a formar parte del nuevo comité ejecutivo, una mayoría de caras nuevas y jóvenes, donde el presidente jienense asume, como él dice, el rostro económico del PP andaluz, una tarea en la que, por cierto, es profesional y de la que ya ejerce en el Senado. A Fernández de Moya, con premio de consolación tras fracasadas expectativas, le han torcido su hoja de ruta o se la han cargado otros intereses dentro del partido, por lo que estos días saborea la decepción amortiguada por el relativo peso de Jaén en el concierto andaluz y espera que no se haya escrito aún la última palabra sobre su futuro político.